Muchas gracias al Ayuntamiento de Úbeda, por supuesto a los organizadores del certamen, en especial a Pablo y a la editorial Pamies, Carlos y Cochi, que han sido también un gran apoyo en el largo trabajo de elaboración del libro hasta que ha salido impreso. Para mí es un gran honor porque además estuve aquí presente en esta edición del 2013 y ha sido una enorme satisfacción ver cómo el evento ha ido a más y se acaba convirtiendo en un referente nacional cuando tuvo unos comienzos, no diría que modestos, porque ya apuntaba maneras, pero ha ido creciendo a convertirse en lo que es, ¿no? Es un referente a nivel nacional. Para mí además Úbeda es una ciudad muy especial. Mi mujer trabajó en Jaén 2 años como médico forense y entonces venía aquí a visitarla y siempre veías esta ciudad como dentro de una nube, que es el comienzo de toda relación. Ahora vengo después de muchos años, tenemos 2 hijos y ves la ciudad con un enorme cariño y un vínculo emocional que es difícil transmitir con palabras como siendo escritor. Y bueno, no quiero enrollarme mucho más. Gracias a todos, gracias al resto de autores que han venido aquí, gracias al miembro del jurado. Realmente es muy difícil, yo no me gustaría ser un miembro de un jurado porque hay infinidad de novelas, hay gente muy buena escribiendo. Cada novela puede ser buena de una manera muy distinta, a cada cual nos puede tocar la fibra una novela u otra. Trascendiendo lo que es la técnica narrativa, pues entras en un ámbito de subjetividades emocionales que es muy difícil decir me quedo con esta por encima del resto. No obstante, quiero agradecer la decisión del jurado, pero también ahí va mi recuerdo para el resto de personas que han participado y que no han tenido la suerte que yo he tenido. Muchas gracias a todos. Voy a preguntarte algo. La parte, digamos, el colofón de la novela, el clima de la novela, es la batalla de Covadonga, a la que tú das una reconstrucción que a mí, por ejemplo, me recordaba más a batallas que hemos leído en muchas novelas históricas como Teutoburgo o incluso a Vietnam, ¿no? Míticamente, ¿no? Siempre te imaginas una batalla campal ahí con la cueva y tal, y la versión que has dado tú es diferente. ¿En qué te has basado? En tus investigaciones que comentabas antes. ¿Cómo ha sido la labor de reconstrucción de esa batalla tan compleja y tan debatida? Bueno, aquí hay dos facetas que me gustaría dejar de lado, o diferenciar claramente. Una es la que es la labor de investigación científica y otra es la de pura creación literaria. A nivel científico, digamos, tenemos un conocimiento mucho mayor de lo que es el territorio sur en el siglo VIII. He recorrido la zona, tengo una experiencia en excavaciones arqueológicas de las guerras cántabras, la conquista romana, entonces he seguido unas pautas y yo personalmente creo que la cueva de Covadonga no desempeñó un papel relevante en la batalla y simplemente la gente se refugió en el monte Euseba como una pauta defensiva habitual cuando te viene una incursión hostil, ¿no? La gente se reunía en los castros en el arco de una cumbre. A nivel literario me fascinaba utilizar en las 2 novelas en general una serie de referentes, de personajes que forman parte de nuestro imaginario colectivo español y que han sido tratados pues, desde Lope de Vega, Washington Irving, José de Espronceda, como pueden ser el rey Rodrigo, Don Julián, el mítico Don Julián, o Pelayo, ¿no? Y de cara a esta batalla, pues desempeña dentro del imaginario español una especie de función de mito fundacional de la nación española. Y yo quería presentarlo de una forma deliberadamente desmitificadora, de ahí que se aleje de toda épica y la batalla se libre literalmente en un lodazal que, por otra parte, quien conozca la zona, pues es bastante plausible, ¿no? Entonces, bueno, yo por otra parte me caracterizo, creo que todas mis novelas, por un tono narrativo bastante duro. A mí, autores de referencia pueden ser Miguel Delibes o Cormac McCarthy, entonces eso siempre me aboca a
un tono narrativo a veces sarcástico, duro, implacable, un poco a veces desmoralizador, y en este sentido, pues trasladado a los personajes y situaciones, pues y trato de alejarme de cualquier maniqueísmo entre buenos y malos, y al mismo tiempo de esa épica, ¿no? Entonces, en toda batalla hay obviamente un componente épico, pero yo quiero soslayar cualquier tipo de idealización. Hola, no sé si se me escucha bien. Sí. Vale. Hola, Gillo. Enhorabuena, ya te había dado antes, pero te la vuelvo a dar. Yo mi pregunta, como no puede ser de otra forma, va más por la vertiente histórica que la literaria. Yo he leído El Reino Imposible, Mónica todavía no he podido leerla, pero ya en El Reino Imposible tú más que poner el foco en lo que parece que sería lo obvio, que es Pelayo, lo pones en un personaje que es fascinante, que es Fruela Pérez. Es un personaje muy importante en la historia del Reino de Asturias, y a mí, bueno, la pregunta mía iba por ahí. ¿Por qué pones el centro más en Fruela que en Pelayo? Yo distingo entre novelas históricas en el sentido de que los personajes protagonistas son grandes iconos históricos, personas reales, de novelas de ambientación histórica en la que se trata de los protagonistas, digamos, son personajes ficticios, anónimos, y eso sí se mueven dentro de un marco histórico. Esta última suele darme mayor libertad a la hora de conciliar la historia con minúscula con la historia con mayúscula, o sea, la narración y los avatares de sus personajes. En este caso me decidí por un personaje que, si bien es histórico, como apuntas, de algún modo es el testigo de los protagonistas de los grandes hechos históricos. En la novela que has comentado, Reino Imposible, el protagonista de los hechos es el rey Rodrigo, y Fruela, digamos, orbita en torno a él. En esta segunda novela pasa un poco similar con Pelayo y Fruela. De esa manera yo tengo bastante libertad creativa, porque asumo que el juego de todo novelista histórico es, de algún modo, los hechos históricos suponen unos hitos insoslayables, pero las lagunas en la documentación pues te permiten rellenarla con ficción, una ficción que trate de ser coherente y consistente con lo que es con la realidad histórica del momento. Entonces yo me decidí por ese personaje histórico porque me otorgaba mayor libertad para un poco manejarle y llevarle de un lado para otro, y para que de algún modo poder escoger algún tipo de arquetipo o paradigma argumental, ¿no? Porque los hechos históricos muchas veces no obedecen a un arco argumental claro de presentación, un acontecimiento incitador, un clímax y un final bien cerrado. Los hechos históricos no guardan ningún tipo muchas veces de orden, ¿no? Son eventos más o menos aleatorios, y de esta manera yo he intentado pues vertebrar la trama a través de un personaje que no es tan bien conocido y que de algún modo me otorgaba más libertad en ese sentido a nivel de elaborar la estructura narrativa de la novela. Sí, aprovecho y tengo el micrófono. Pregunta. Voy a tener el privilegio de tener un micrófono y voy a usarlo. Es porque ayer, cuando presenté yo ayer en José Corral, por la tarde, él empezó su intervención diciendo la batalla de Covadonga no existió. Te lo digo sobre el particular, ¿no? Bueno, el conocimiento científico avanza mediante publicaciones con un formato científico. Yo tengo Nombre y Cautiverio, que es un libro de investigación, 600 páginas, 700 entradas bibliográficas, y ahí está todo. Afirmaciones que pueden sonar muy rotundas, pero que no están respaldadas ni por fuentes primarias, ni fuentes secundarias, ni por un debate historiográfico, pues no voy a entrar. Yo quería preguntarte por algo. Cuando yo leí tu novela, tengo la suerte de estar en la comisión lectora y tu novela me llegó, a mí me sorprendió mucho la segunda línea argumental que tú utilizas, llevándonos hasta Bizancio. Me sorprendió porque, siendo la misma época y siendo el mismo momento histórico, parecía que estábamos hablando de dos planetas completamente diferentes.
Entonces sí es cierto que cuando yo comienzo esa segunda línea me quedé muy sorprendida porque me parecía que rompía mucho hasta que le encontré una explicación. Creo que la explicación es buscar un paralelismo. ¿Es así? Sí, en general, a ver, esto lo trato tanto en las novelas, es un enfoque que traslado a las dos novelas y a mi ensayo de investigación. Creo que en torno a la conquista musulmana ha imperado una visión muy hispanocéntrica. Parece que los estudios o las novelas empiezan cuando ya los árabes bereberes, musulmanes en general, ya están justo en el actual Marruecos, cruzan el estrecho y digamos, parece que España, la península ibérica, es como una especie de mundo cerrado. Y no es así. O sea, realmente la conquista musulmana forma parte, es un episodio más de la expansión del califato omeya, que es un fenómeno histórico apasionante, de consecuencias macrohistóricas a largo plazo, y el califato es el gran desconocido. Entonces, yo mi primera novela no solo quise centrarme en estos hechos peninsulares, sino también en la situación en Damasco, Constantinopla, y cómo de algún modo pues lo que es el mundo occidental, Europa, pues se ve amenazado pues por Constantinopla y pues por el cruce del estrecho del Tarik. En ese sentido pues trato de trasladar una visión más amplia. Y en esta segunda novela, en Covadónica, pues León III es un personaje totalmente fascinante, este emperador bizantino, y se enfrenta, pues sí que trato de establecer ese paralelo. Por un lado, la línea de argumental, la subtrama de León III se ha iniciado en la novela anterior, pero una continuación lógica. Yo, no obstante, he intentado por todos los medios y he trabajado mucho de que esta novela, Covadonga, sea de una lectura totalmente independiente de la primera, y creo que se ha conseguido. Pero bueno, no obstante, pues es esa continuidad y es seguir con ese planteamiento de intentar otorgar una visión global mayor a lo que son los eventos peninsulares y mostrar pues todo esto, pues la visión que tenía el propio califato de su expansión militar, pues cómo se veían en distintos puntos, ¿no? Y bueno, he intentado esta novela además que sea más coral que la anterior, hay más personajes. He intentado potenciar también los personajes femeninos. Al ser una novela con un enfoque marcadamente militar, pues al final tiendes a marginar esa dimensión femenina que, como he señalado antes, Isabel, pues suele estar bastante ignorada en las fuentes, ¿no? Hay una corriente historiográfica que es la historia de las mujeres, que inicia ya en los años 70 y está poniendo en valor el aporte femenino a la sociedad. Entonces, bueno, en esta novela, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que tiene ese marcado enfoque militar, he intentado también utilizar ese seguimiento a distintos personajes para dar más preponderancia a los femenino. ¿Más preguntas por ahí? Eva. Hola, yo soy Eva, de los Vecinos, y todavía no me he leído tu novela, así que voy a hacer una pregunta sobre otro tema. ¿Cómo llegaste, por qué llegaste a enviar tu novela a ese premio? Pues porque me pareció un premio interesante. La verdad es que fueron distintos avatares. La verdad es que tuve que entender mucha prisa porque cuando terminé el ensayo Espada de Cautiverio, pues salió en mayo, pues obviamente el original, el manuscrito lo envié mucho antes, pero llevó mucho trabajo. Había estado también muy involucrado en un proyecto de mi empresa y no sé, me pareció muy interesante porque conocía la editorial Pamias, porque uno de sus autores de referencia es amigo íntimo, Pedro Santamaría. Me gusta la línea editorial que sigue Pamias. Realmente quiero poner en valor el trabajo de corrección y el trabajo editorial que ha hecho Concha y Carlos, porque yo trabajo ya con 5 editoriales y es de lo más destacado. Y bueno, me pareció interesante presentarlo a un premio y la verdad es que me metí mucha trabajera para intentar ajustarme el plazo, que fue, pero no sé, me pareció muy interesante tener, pues, intentar buscar ese reconocimiento y un premio. Nunca me había, es el primer premio al que me presento a nivel literario y bueno, pues estoy ahora pues en una nube. Pero no sé,
las decisiones más emocionales que racionales, no sé decir. Y esta pregunta va para el editor. En un mundo ahora tan difícil como es el editorial, en el que se publican tantísimos títulos, tantísimas referencias, ¿qué significa para vosotros como editorial que él, en su primer premio que se presenta literario, lo haya conseguido? Hombre, ya es un autor contrastado. Yo soy muy fan de sus novelas desde que salió Pax Romana, de sus artículos, de sus ensayos, y la verdad es que para nosotros es un auténtico placer que alguien como Yello haya ganado el premio. La labor de la comisión lectora y del jurado es muy complicada porque llegan muchas novelas, muy buenos manuscritos, tenemos diferentes opiniones cada uno de nosotros, tanto la comisión lectora como los miembros del jurado, y es complicado muchas veces, pero la novela de Yello es espectacular. Es que yo soy muy fan, la verdad, yo soy muy fan. Y al final fue por unanimidad, prácticamente. Sí. No voy a decir unanimidad siempre porque bueno, somos muchos y con opiniones muy variadas, pero fue prácticamente unánime y yo os animo a que la leáis, porque es un novela. Enhorabuena ante todo. Y yo te quería preguntar un poco más como curiosidad. Siempre se dice que los personajes siempre tienen cosas de los escritores, ¿vale? Entonces, era un poco pues por curiosidad, ¿no? ¿Qué personaje y qué es lo que tienen de ti? Bueno, no sé, al final es... En teoría, la voz del narrador es un personaje más. Yo, de hecho, en El Reino Imposible trabajé mucho para crearle una personalidad. Porque el narrador puede ver los hechos que describe y describirlos de un tono muy distinto. Puede ser irónico, puede ser fatalista, puede ser afectuoso y al mismo tiempo puedes realizar juicios morales o intelectuales sobre la acción principal. Y de algún modo, pues este narrador es un personaje. Yo intento evitar que el narrador sea yo, pero es bastante difícil. Entonces, yo tengo un carácter, tengo una ideología, no hablo de políticos, sino un conjunto de valores, un conjunto de formas de ver las cosas y de ver los propios sucesos políticos, históricos, y eso es inevitable que acabe impregnando, pero ya no al propio protagonista, sino a la lógica interna que posee la narración de por qué ocurren las cosas, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, yo lo que sí intento es que evitar un efecto que es bastante común, sobre todo en los autores bastante prolíficos, es que al final muchos personajes protagonistas de distintas novelas se acaben pareciendo como el Capitán Trueno y el Jabato, ¿no? Es decir, que los rasgos de caracterización, incluso la época en la que se desarrolla la acción puede variar, pero en esencia el personaje es el mismo, ¿no? Yo intento evitarlo pues dándole unos rasgos morales, una valoración, un arco de evolución, porque todo personaje protagonista tiene que evolucionar, porque eso es una retroalimentación, ¿no? O sea, de algún modo la acción del personaje o de los personajes influye en los hechos, pero también los hechos modifican al personaje, y eso es esencial. Entonces, bueno, yo dentro de este juego intento explorar con distintos arquetipos de personaje y ir más allá que los cambios afecten a los rasgos de caracterización. Esto normalmente es decir que si un tío es rico o pobre, más alto o más bajo. El verdadero carácter queda reflejado en el modo en que el personaje afronta decisiones, ¿no? De hecho, un recurso al uso muy habitual para mostrar los rasgos que tú has elegido del personaje al lector es forzarle a tomar una decisión, y cuanto mayor presión sea o cuanto mayores sean las consecuencias adversas, más énfasis adquiere ese rasgo de carácter que le atribuyes, ¿no? Entonces, bueno, yo intento definir dentro de esta psicología práctica que con los años he ido desarrollando, pues un personaje que es mecanismos internos de su mente funcionen de una forma distinta a la mía y bueno,
pero al final la misma realidad es que pasa, pero pasa con todos los novelistas, que cada cual tiene su filosofía vital impregna la lógica de los hechos, entonces eso ya es inevitable. Me temo que es muy difícil dejar de ser tú mismo cuando escribes. Yo intento que no. A ver, yo creo que una de las mayores taras que tenemos, esto es autocrítica también dentro del género histórico, es el salgarismo. Tú te entierras en libros para hacer una labor de documentación y luego de algún modo quieres demostrar al lector lo mucho que sabes. Entonces, como dijo Hemingway, la labor de documentación tiene que ser como la punta del iceberg y al mismo tiempo, pues, esas digresiones en las que el voz del narrador se convierte casi en un ensayo. Trato de evitarla a toda cosa y trato de ponerme en el lugar del lector, ya lo he dicho antes con el tema de los nombres árabes, de que la persona no tenga por qué estar familiarizada con ellos, y lo intento hacer ¿no? De hecho creo que el carácter pedagógico de mis novelas ha ido bajando con el paso del tiempo. Entonces ahora me interesa más aportar reflexiones sobre la naturaleza humana, más que explicar una época o trasladar la esencia de un periodo. Eso sí, a mí, por ejemplo, me interesan mucho los momentos, los puntos de inflexión históricos, ¿no? Las primeras dos novelas es en el momento en el que Roma conquista a los pueblos hispanos, a los pueblos romanos, y eso es un cambio de civilizacional que me interesaba reflejar, y ahora pues en estas novelas lógicamente pues es pasar del mundo cristiano al mundo musulmán, que también es otro cambio de paradigma importante. Pero no obstante, yo trato de evitar esa vocación de pedagogo y dejar pues muchas veces que las cosas se lean entre líneas, más que formular las conclusiones de forma explícita.